Siguiendo con el orden del día, pasamos a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la entidad para que a través de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social diseñe, gestione el presupuesto necesario para el ejercicio fiscal 2026, implemente y dé seguimiento a un programa de apoyo económico permanente dirigido a personas adultas mayores para que reciban un apoyo económico mensual de 5,000 pesos por cada menor de edad bajo su custodia o tutela y que acrediten haber perdido un hijo o hija a consecuencia de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, que presenta la diputada María Teresa López García. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Pedirle me autorice leer solamente una síntesis ya que se encuentra Adelante. en la Gaceta. Diputada María Teresa López García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado 56 y primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96 fracción primera y 97 y 98 fracción tercera de su reglamento general, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. En México, la violencia derivada de la delincuencia organizada ha dejado miles de familias fracturadas, marcadas por la pérdida de hijas e hijos que fueron víctimas de desaparición forzada en el estado de Zacatecas. Esta tragedia ha impactado de forma profunda y silenciosa a un sector especialmente vulnerable, las personas adultas mayores. Conforme a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, adopta en Belém do Pará, Brasil, el 9 de julio de 1994, en el 24º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, define la desaparición forzada de la siguiente manera. Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Asimismo, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsquedas de Personas, en el artículo 4, fracción 16, se define a la persona desaparecida como la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma a partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. En la fracción 17, persona no localizada, a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de un delito. En la Ley General de Víctimas, en su artículo 4, se determinó quiénes son las víctimas en caso de desaparición forzada. Nos habla de las víctimas directas, que son las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico o mental, emocional o general, en cualquiera que haya sido puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de un delito o de violaciones a sus derechos humanos. Las víctimas indirectas son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ella. En nuestro estado, la Ley de Atención a Víctimas de Zacatecas, en su artículo 4, nos define que para este efecto se consideran víctimas indirectas, entre otros, los siguientes: el cónyuge, la concubina o el concubinario, las hijas e hijos de las víctimas, los padres de la víctima y los dependientes económicos de la víctima.
La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos, en los términos establecidos en la presente Ley de Atención a Víctimas de Zacatecas, con independencia de que se identifique, aprenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Es decir, que víctima es la persona desaparecida, así como también sus familiares directos. Zacatecas hoy atraviesa una crisis profundamente marcada por la violencia y la desaparición cometida por particulares y desaparición forzada de personas, particularmente de jóvenes que han dejado miles de familias severamente lastimadas y en una profunda desprotección. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda, tan solo en el año 2024 se reportaron 658 desapariciones forzadas en el estado, consolidando una tendencia creciente que ha colocado hoy a Zacatecas entre las entidades con el mayor número de personas desaparecidas en proporción a su población. A nivel acumulado, hoy se contabilizan más de 3.800 personas desaparecidas en la entidad, de las cuales 2.184 aún continúan desaparecidas, 974 han sido encontradas y el resto se determinaron como no localizadas o fallecidas. La mayoría de estas personas desaparecieron en una edad productiva, especialmente jóvenes entre los 15 y 39 años de edad, quienes representaban aproximadamente el 65% de los casos. Esta realidad no solo implica una tragedia en términos de seguridad, sino que ha generado una afectación profunda en la estructura y en la estabilidad de muchísimas familias zacatecanas. Estos abuelas y abuelos enfrentan hoy una doble carga. Además del duelo por la pérdida de sus hijos, hoy se enfrentan a la obligación de la crianza de sus nietos, en la que la mayoría de los casos su único ingreso es el acceso de la pensión federal, en la que, por cierto, se ha perdido el 50.5% de su valor real por la inflación acumulada. Del 2018 al 2025, según datos del INEGI, los 6.200 pesos bimestrales actuales equivalen solo a 4.120 pesos del 2018, mientras la canasta básica alimentaria cuesta 5.600 pesos bimestrales en el 2025, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Lo preocupante es que cuando un hijo o una hija desaparecen de manera forzada o por intervención de particulares a causa de la violencia, no solo se pierde un ser querido, también se pierde el principal sustento económico y emocional y sobre todo afectivo de una familia. La pensión, ya de por sí insuficiente, tras su depreciación, debe estirarse para cubrir necesidades de menores a cargo. Auditorías federales en el 2023 confirman que el 60% de los adultos mayores depende exclusivamente de ese apoyo, que hoy cubre casi el 100% de la canasta básica, dejando apenas un margen mínimo bimestral para gastos no alimentarios, que equivalen a medicina, servicios, ropa, transporte, calzado de los pensionados y por lo menos de algunas 2 personas más. En muchos de estos casos, las personas adultas mayores deben asumir un nuevo complejo rol, que es convertirse en cuidadores principales de sus nietas y de sus nietos, que han quedado huérfanos, teniendo estos adultos mayores por carga el hacerse responsable de proveer alimento, educación, cuidado médico y acompañamiento emocional a las niñas y a los niños adolescentes víctimas de la desaparición de sus padres. Estos abuelos y abuelas, en lugar de vivir una vejez tranquila y digna, deben hoy enfrentarse a condiciones adversas, escasos ingresos y problemas de salud, falta de apoyo institucional y la enorme carga emocional de haber perdido a sus propios hijos, mientras intentan ofrecer un futuro a sus nietos. Además, la mayoría de estos adultos enfrentan barreras infranqueables para generar ingresos. El 72% padece de menos una enfermedad crónica discapacitante.
diabetes, artritis, cardiopatías. Según la encuesta nacional de salud y nutrición, en el 2022, en Zacatecas el 41% sufre limitaciones motoras graves y según el INEGI en el 2023 les impide trabajar en agricultura o comercio informal o actividades predominantes en nuestra entidad. A eso se suma la discriminación laboral por edad. 9 de cada 10 empleadores rechazan contratar a mayores de 65 años, según la encuesta nacional del uso del tiempo en el INEGI en el 2023, condenándolos a depender de una pensión que, como ya demostramos, no cubre ni siquiera lo básico indispensable. El envejecimiento poblacional de Zacatecas agrava esta problemática. Según datos recientes, cerca del 33% de las personas mayores de 60 años en el estado se mantienen económicamente activas, mientras que el 67% depende de apoyos familiares o institucionales. En este contexto, asumir la crianza de menores sin un apoyo estatal específico implica una carga desproporcionada que pone en riesgo tanto su salud física como la emocional y afecta directamente el bienestar de los menores bajo su cuidado, al mismo tiempo que coloca a la mayoría de estos adultos mayores en una sociedad de precariedad y extrema. Cabe destacar que los apoyos institucionales en los que depende el 67% de los adultos mayores presentan graves deficiencias. El programa federal incumplió en el 2025 su meta de 7,500 bimestrales, 17% menos, por lo que los bienes esenciales como alimentos y medicinas han subido un 72% desde el 2018, según los mismos datos del INEGI. Esta combinación de violencia sistemática y abandono económico configura una deuda con estas personas de edad avanzada, tras contribuir décadas a Zacatecas. Estos adultos enfrentan una pensión que, pese a aumentos nominales, no cubre siquiera el costo de la canasta básica para 2 personas, 6,700 pesos bimestrales según la Coneval. Más allá de una necesidad económica, esta situación plantea una deuda moral y humanitaria del Estado con estas personas mayores, que son ciudadanos y que después de haber contribuido a la vida económica y social de nuestro Estado durante décadas, hoy enfrentan en su vejez la tragedia de perder un hijo o una hija, o en muchos casos a ambos, en condiciones violentas, sin justicia ni reparación, y con el peso de cuidar una nueva generación que también ha sido víctima directa del crimen. Este punto de acuerdo busca enmendar una deuda histórica con quienes han soportado el peso de la violencia y la desintegración familiar, ofreciendo un despojo tangible que les permite enfrentar con dignidad los desafíos que la vida les ha impuesto. Es de gran importancia citar la ley que para adultos mayores del Estado de Zacatecas establece que son derechos fundamentales el derecho a la vida en su artículo 5 y en su artículo 7, la protección integral de su integridad física, mental y social, el derecho a la seguridad económica en su artículo 12, la garantía de pensión alimenticia, acceso a programas sociales y protección patrimonial. De la misma forma, la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, que nos marca algunos derechos fundamentales como es el derecho a la vida y el derecho integral en su artículo 12, condiciones de bienestar para su crecimiento físico y mental y social, el derecho a vivir en familia, la adopción como medida de protección en el artículo 22, derecho a la educación en su artículo 39 y 42, la educación pública gratuita, inclusiva y de calidad. En su artículo 4 nos habla del derecho al descanso y al juego, y en el artículo 53 nos habla de espacios públicos seguros para la recreación de actividades culturales. Por todo lo anteriormente expuesto, se considera altamente necesaria que el gobierno del Estado actúe con sensibilidad justa y con responsabilidad, implementando un programa específico de apoyo económico mensual para adultos mayores con hijas o hijos desaparecidos, con intervención de particulares o víctimas de desaparición formada, que les permita afrontar con mayor dignidad la realidad que enfrenta y que contribuye a proteger los derechos e intereses superior de la niñez y la adolescencia a su cargo. Consideramos un gran valor el otorgar un aporte económico a cada menor que ha sido indirectamente víctima,
por lo cual el objeto es garantizar también para ellos la educación, la estabilidad emocional y como también la seguridad física y económica, teniendo siempre el objetivo de mejorar su calidad de vida y proviéndoles un futuro promisorio en armonía con nuestra sociedad zacatecana. Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la iniciativa Punto de Acuerdo. Primero, la honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la entidad para que a través de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Benelli Hernández Ruedas, diseñe, gestione el presupuesto necesario para el ejercicio fiscal 2026 y que implemente y dé seguimiento a un programa de apoyo económico permanente dirigido a personas adultas mayores para que reciban un apoyo económico mensual de 5,000 pesos por cada menor de edad bajo su custodia y tutela, y que acrediten haber perdido a un hijo o hija a consecuencia de la desaparición forzada o desaparición cometida por particulares conforme a la legislación en la materia. Publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial del órgano del Gobierno del Estado. ¿Es cuanto, diputado presidente? Diputado presidente, Renata Ávila, para preguntarle a la oradora, bueno, primeramente, diputada, felicitarla por su iniciativa, me pareció muy interesante, y por la segunda, si me permite, suscribirme a la misma. Con todo gusto, diputada. De igual forma, Jesús Vadillo. En los mismos términos, Dayan Cruz. Eleuterio Ramos, por favor, diputada, si me permite acompañarla. Martínez Flores Pedro, si me permite, diputada. Claro En los sí, mismos diputado. términos, diputada Tere. Si me permite, Roberto Lamas, en los mismos términos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando